Hijitos de cuarto A, B y C, muy buenos días o tardes. Amores, ¿cómo les parece que llegamos al segundo periodo? Y con él llegamos a la semana número 15. Varias cositas para que recordemos. La primera, ya cambiamos de márgenes. En este momento estamos con márgenes verdes, por eso les coloqué ahí un ojito. Estamos con la guía número 3. La guía número 3 la vamos a trabajar también junticos, la mayor parte. Otras partes ustedes las trabajarán de manera autónoma. Esta es entonces la semana número 15. Recordemos, chicos, ¿qué va en el cuaderno? En el cuaderno solo van las diapositivas, nada más, con su respectiva fecha y sus respectivas márgenes. Repito, en este caso, verdes. Ya debes tener tu guía número 3 impresa y ya le debiste haber dado una miradita. También en la plataforma encuentras el plan de área de español del segundo periodo. Ese no hay necesidad de imprimirlo, pero sí hay necesidad de consultarlo en familia, de leerlo, de revisarlo. ¿Qué te dice? Te dice que vamos a trabajar en el segundo periodo. Y también está el libro que vamos a leer este periodo. Ese libro es uno de mis favoritos, se llama La alegría de querer de Jairo Aníbal Niño. Son unas poesías bellísimas que, si bien es cierto, están enmarcadas dentro de la literatura infantil, también pueden cobijar cualquier gusto de adultos por la poesía. Arrancamos. El primer tema que vamos a trabajar es el género lírico. Recordemos que los géneros literarios se dividen en tres. Uno es el género narrativo, que ya lo trabajamos ampliamente. El género narrativo también tiene una subdivisión. Recordemos que se trabaja género narrativo literario y género o texto narrativo no literario. Dentro de ese estamos trabajando el texto expositivo. Tú debes ir preparando ya una exposición corta para enviarla por video, la cual será la primera evidencia del segundo periodo. Ya en clase te indicaré la fecha. Segundo género literario, el género lírico, que lo vamos a trabajar mucho en este periodo. Y vamos a dejar para el tercer periodo el género dramático. Empezamos quinto con el género épico. Ese todavía no lo ven ustedes. ¿De dónde viene el género lírico? Entonces uno tiene que saber de dónde vienen las cosas, ¿cierto? Para poderlas entender. El género lírico, chicos, se originó en la antigua Grecia. Era un tipo de composición que se cantaba, acompañada de un instrumento llamado lira. Si quieres, pausa el video y busca en Google la lira, a ver a cuál otro instrumento se te parece.
El género lírico generalmente está escrito en verso y se expresa mediante la poesía. Más adelantico vamos a ver la definición de poesía y de verso. ¿Qué tiene de importante? Que en este género el autor transmite sentimientos y emociones. Profe, ¿con respecto a qué? Puede ser a una persona, puede ser a un objeto, en fin, se le puede escribir poesía a un paisaje, a la mamá, a la novia, a un objeto que te llene de inspiración. Entonces, para escribir género lírico hay que estar inspirado. Entonces, la lírica o poesía es un género literario. Se expresa la subjetividad del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que se manifiestan en él sentimientos y emociones. Generalmente el poeta es una persona capaz de mirarse a sí mismo, de contemplar el mundo donde está inmerso. Entonces recordemos que viene de Grecia, ¿sí? Entonces hasta ahí la explicación de esta diapositiva. Recuerda consignarla. Así como veíamos características del género narrativo, también vamos a ver las características del género lírico. 1. Hay un hablante lírico, que es el poeta, el que organiza toda la poesía. Está escrito generalmente en verso, aunque también hay poemas en prosa. Hay lenguaje figurado, es decir, se expresan cosas en sentido figurado. Ejemplo, tu cabello es como el sol de tu cabello, por decir algo. Nadie tiene el sol pegado en la cabeza, ¿cierto? Pero cuando dicen tu cabello de sol o el sol de tu cabello, de pronto es que se están refiriendo a que es una persona rubia, ¿cierto? Entonces, hay presencia de lenguaje figurado. Es rítmico, es decir, las cosas riman, ¿sí? Pata con gata, emoción, corazón. Y eso le da cierta musicalidad al poema. Utiliza lenguaje con mucho significado. Entonces utiliza muchos sinónimos. El autor transmite sentimientos y emociones a través de él. Estas son básicamente las características del género lírico. Te invito a hacer una pausa en el video y a buscar en Google ejemplos de género lírico. Y vas a leer en este momentico unas 2 o 3 poesías. Si prefieres, coloca también poemas infantiles. O si gustas leer un poema de adulto, tampoco hay problema. Pausamos entonces el video para que busques 1 o 2 ejemplitos de poemas o poesías del género lírico. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos el género narrativo vimos que tenía una estructura? Que hablábamos del inicio, el nudo y el desenlace. Bueno, pues el género lírico también tiene una estructura. Profe, ¿cuál es? Poema, verso y estrofa. Entonces, el poema es el conjunto de versos reunidos en estrofas, es decir, es todo lo que tú lees como ejemplo de género lírico, ese es el poema. Miren el ejemplo que les traigo, el niño yuntero. Todos los 3 cajoncitos de letras azules que ves, ese es el poema. Muy bien.
El verso es cada rengloncito, es decir, es el conjuntico de palabras. Carne de yugo ha nacido, ese es uno. Más humillado que bello, ese es otro. Entonces, cada rengloncito es el verso. Y la estrofa es el conjuntico de los versos. Entonces, carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Esa es la estrofa. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? Responde. Muy bien, tiene 3. ¿Cuántos versos tiene? Responde. Muy bien, tiene 12 versos y hay un solo poema. Entonces esta es la estructura que hemos visto ya. La definición, ejemplos que tú buscaste, origen, características y estructura. Como el género narrativo tenía la intención de entretener o de informar si era no literario, el género lírico también tiene una intención comunicativa. Recuerden que en la guía número 1 vimos lo que es la intención comunicativa. Por eso es que en español nada es suelto. Lo que vimos en la guía número 1 lo estamos volviendo a ver. Miren, intención comunicativa y estructura de los textos. ¿Cuál es entonces la intención comunicativa del género lírico? Expresar sentimientos, expresar emociones, expresar estados de ánimo y visiones personales. ¿Qué pretende un autor de un poema? Pues despertarle a usted sentimientos, ¿sí? A usted que está leyendo su poema, que está leyendo su texto. Esa es la intención comunicativa. Ya vimos las características. Se escribe en verso, se agrupa en estrofa, emplean mucho lenguaje figurado, se emplea la rima, que le da musicalidad a las palabras. ¿Cómo son los mensajes que utiliza el género lírico, que da? Miren que cuando hablamos de un texto expositivo, yo les digo a ustedes que el mensaje tiene que ser claro, dependiendo del público para donde vaya. En este caso podemos decir que el tema principal del mensaje son los sentimientos, la belleza. En la poesía se habla mucho de la belleza, de las sensaciones y las emociones que despierta un autor frente a un suceso determinado. Acá les tengo algunos ejemplos. Vamos a pausar el video y en el blogcito pequeño me van a buscar en Google, en el diccionario, donde deseen. ¿Qué es un poema? ¿Qué es un soneto? ¿Qué es una canción? ¿Y qué es una copla? Estos son ejemplos de género lírico. Hay muchos más que luego los vamos a profundizar, pero por ahora vamos a definir en el blogcito pequeño qué es poema, soneto, canción y copla. En el primer periodo trabajamos varias clases de palabras. Trabajamos las palabras según su acento. Vimos que se dividen en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Trabajamos también los sinónimos, la sinonimia.
Ustedes antes de cuarto ya habían trabajado lo que son las palabras según su número de sílabas, bisílaba, monosílaba, trisílaba. Ya deben saber también qué es una sílaba átona y qué es una sílaba tónica. También antes de cuarto trabajaron los antónimos. Pausa el video y recuerda entonces la diferencia entre antónimo y sinónimo. Entonces, eso debe estar ya listico, chiquitos. En cuarto, vamos a trabajar las palabras homónimas, prestando entonces, por favor, mucha atención. Las palabras homónimas son aquellas cuya pronunciación puede ser igual o similar, pero que su significado es diferente. Las palabras homónimas, a su vez, se dividen en dos: las palabras homófonas y las homógrafas. Palabras homófonas tienen igual sonido, pero distinta escritura y distinto significado. Ejemplo: si yo te digo casa con S, pues es el lugar de habitación. Pero si yo te digo casa con Z, es de cazar animales. Entonces mira, tiene igual sonido, casa, casa, diferente escritura, casa con S, casa con Z, diferente significado, ¿cierto? Esas serían las palabras homófonas, homófonas. Otro ejemplo: ato, yo ato mis zapatos, del verbo atar, va sin H. Pero yo digo ato con H, suena igual, pero ese ya sería un sustantivo y es un lugar donde se reúnen unas vaquitas, un hato lechero. ¿Sí? Profe, un ejemplo más. Bello con B es cuando tú dices qué niño tan bello, hermoso, ¿no es cierto? Sinónimo de hermoso. Pero bello con V es pelo. Ay, me está creciendo un vellito, ¿cierto? Entonces, suena igual, bello y bello. Igual sonido, distinta escritura, uno con B, la otra con V. Distinto significado. Entonces, recordemos, palabras homónimas que se dividen en dos: homófonas, que se las acabé de explicar, y homógrafas, que ya las vamos a ver. ¿Cuáles son entonces? Son las que se escriben igual. Ojo pues, chicos, con la diferencia. Entonces, las homógrafas, igual sonido, pero igual escritura. Pilas pues. El ejemplo más facilito que les puedo dar, la palabra vino. Uno es la bebida, se escribe con V. Y el otro es vino, del verbo venir. Mi mamá vino anoche. Entonces, miren, se escriben igualito. En cambio, las homófonas se escriben diferente. Las homógrafas se escriben igual y suenan igual, ¿cierto? Si en un libro ves en algún momento palabras polisémicas, es esa, las homógrafas. Homógrafas o polisémicas es lo mismo. Ahí tienes que tener mucho cuidado porque se escriben exactamente igual, pero el significado es muy diferente.
¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre homófonas y homógrafas. Todas van al mismo conjunto de palabras homónimas. En la guía vamos a encontrar muchos ejercicios que nos van a aclarar. Recuerda que en las diapositivas lo que hago es darte el concepto, que el concepto te quede claro y que la diapositiva te quede consignada en el cuaderno. Por los ejemplos y los ejercicios, no te preocupes, que esos van tanto en la guía como en los enlaces que te facilito. El otro tipo de palabras que vamos a ver dentro de la guía número 3 son los parónimos. Estas son un poquito más difíciles, amores, pero no es necesario que nos asustemos. Vamos a ponerle cuidadito y las vamos a saber diferenciar. Antes de que sigas, te voy a pedir que pauses el video y que entres a este enlace de Prezi. Lo vas a observar muy bien. Yo te lo voy a dejar en la cajita de descripción del video para que te vayas directo. Cuando lo mires, lo entiendas, te devuelves al video y me escuchas la explicación. Profe, ya me fui para el enlace y no lo entendí. No importa, el todo es que le des una miradita, ya te vienes acá y me escuchas. Entonces, en ese enlace de Prezi vas a encontrar la diferencia entre homónimos y parónimos. Recuerda que en la diapositiva anterior ya te expliqué palabras homónimas. Si necesitas devolver el video, hazlo para que homónimas te quede claro. Ahora, parónimas. Se parecen, palabras que se parecen, pero no son lo mismo. La más fácil, ahí en el tablerito les tengo ejemplos, pero les voy a dar uno más fácil todavía. Ojo, ojo, pues tienen escritura parecida, pronunciación parecida, pero significado muy diferente. Miren, por ejemplo, aptitud con P y actitud con C. Escúchenme las dos y verán que suenan parecido. Aptitud, actitud. ¿Se escriben parecidos? Sí, se diferencian en una sola letra, la P o la C. Pero el significado ahí es donde está. Es muy distinto. Aptitud con P es como la inteligencia que tiene una persona para hacer una cosa. Entonces yo digo, por ejemplo, Luis tiene mucha aptitud para el dibujo, ¿sí? Entonces tiene una inteligencia que le permite dibujar muy bien. Pero actitud con C es la manera como actúa una persona. Entonces, a veces te dicen, ay no, pero esa no es la actitud. Con tanta rebeldía, con tanta grosería, esa no es la actitud. Ese es con C. Miren otro ejemplo muy sencillo. Tú dices abeja, oveja. Suenan muy parecido. Cambian dos letricas. Sin embargo, una es un insecto y la otra es un animal ovino, ¿sí? Entonces, miren, palabras que tienen una escritura y una pronunciación muy similares, pero que su significado son muy diferentes. Vas a pausar el video y vas a buscar en Google palabras parónimas para describir una persona. En el blogcito pequeño vas a hacer el siguiente ejercicio. Colocas la fecha en la que estés viendo este video. Recuerda que vas con margen verde, en este momento verde. Vas a describir una persona utilizando las palabras parónimas que acabaste de encontrar. Repito, te vas a Google, escribes palabras parónimas para describir una persona.
Ahí consigues muchas. Luego te vas al blogcito, margen verde, fecha, y vas a hacer el ejercicio de describir a una persona utilizando palabras parónimas.